Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos en Cristo. Damos gracias al Señor por concedernos el privilegio de compartir esta santa y divina palabra en esta mañana. Vamos a compartir una palabra que la he titulado Aprendiendo a manejar el libre albedrío. Quiero orar en esta hora. Oramos al Señor para que nos acompañe, para que ministre las vidas en este tiempo. Espíritu Santo, en esta hora invocamos tu presencia en este medio, pidiéndote que tú vengas hablando a nuestras vidas y que permitas que nuestro entendimiento despierte y se active. Te pedimos en esta hora que nos bendiga con sabiduría y que traiga una palabra que nos edifique, que produzca madurez y crecimiento espiritual. Oramos, Señor, para que a través de este mensaje tú nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para poder caminar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En tus manos estamos, Señor. Guíanos y pon palabra en nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un par de años estuve compartiendo con la iglesia un mensaje relacionado con esta temática. Hoy puedo ver en el espíritu que este detalle espiritual es una de las cosas que más daño le está haciendo a la causa del Evangelio de Jesucristo. Es como si fuera que cada uno de nosotros es diseñador de nuestro propio Evangelio, el cual impide que podamos obedecer y someternos a los planteamientos que el Señor nos hace mediante su palabra. La palabra libre albedrío no aparece como tal en la Biblia, pero muchos hombres de Dios han tratado de interpretar el significado de dicha palabra. El libre albedrío es la libertad que tiene el hombre para hacer de manera natural lo que él quiera. Es la potestad o la libertad que tiene el ser humano de obrar según él considere y elija. Aunque es una palabra que no tiene un sentido bíblico, es una palabra real en la vida de muchas personas y aparece en la Biblia en sentido figurado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo representa de la siguiente manera: libre elección, poder de elegir y tomar tus propias decisiones. Ahora bien, tu libre albedrío nunca debe sobrepasar la responsabilidad ética y moral que establece una sociedad o una corporación. Quiero que sepas que todos los patrones relacionados con la ética y la moral fueron extraídos de la palabra de Dios. El libre albedrío está íntimamente relacionado con la actitud o la postura que tomamos ante varios eventos que se presentan alrededor de tu vida. Esto quiere decir que al llegar a los pies de Cristo,
la actitud o la postura que tomamos estaban íntimamente relacionados con la cultura y las directrices establecidas por una sociedad. Es decir, nosotros dábamos rienda suelta a los deseos e instintos carnales y a los patrones de vida que la sociedad nos enseña. Pero es después de llegar a los pies de Cristo que esos instintos carnales nos inclinan a hacer las cosas que deben estar reguladas por una presencia del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 1, verso 7, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La traducción del lenguaje actual lo establece de esta manera: en realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. Aparece una palabra: pervertir. Subraye esta palabra o tome nota de ella. Pervertir, que significa hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables. También significa perturbar el orden o estado de una cosa. Y pudiera hacerte esta pregunta: ¿de qué manera el evangelio de Cristo puede ser pervertido? Yo quiero decirte en esta mañana que el desconocimiento de lo que significa el libre albedrío puede encaminarnos a movernos de una manera libertina. Este es un tiempo muy peligroso en donde los hombres se comportarán mostrando apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Todas estas cosas se van a revelar mediante la actitud que mostremos en medio de situaciones importantes en nuestra vida. Pudiera hacerte una pregunta: ¿cuál es mi actitud que tengo frente al pecado? ¿Cuál es mi actitud que tengo frente a la santidad que debo vivir? ¿Cuál es mi actitud que tengo frente a la adoración y la devoción al Señor? Yo quiero decirte en este día que en los caminos del Señor todo libre albedrío debe ser regulado por algo que se llama temor de Dios. Tenemos la libertad para escoger y decidir siempre y cuando estemos sujetos al propósito y la voluntad de Dios, escondiéndonos detrás de ese manto que se llama temor de Dios. El temor de Dios es lo que pone freno a todo lo que yo quiero hacer. No olvide esto, hermano. Es el temor de Dios que pone freno a todo lo que yo quiero hacer. Ese temor es el que me obliga a buscar la dirección de Dios y a postergar lo que yo quiero hacer si no está acorde con el estándar de santidad que Dios requiere. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Mira esto. En Hebreos capítulo 11, verso 7,
Dice, hablando acerca de un hombre que tenía temor de Dios, dice, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, dice la Biblia, con temor, comenzó a preparar todo lo que el Señor le estaba diciendo. O sea, que el temor de Dios nos encamina a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga, no las que yo quiero y las que deseo hacer. Y esto es lo que se está presentando en este tiempo. Nosotros estamos mirando una iglesia que está caminando en su libre albedrío y que se resiste a someterse a la voluntad de Dios y hacer lo que ellos quieren y desean en su corazón. El temor de Dios tiene que encaminarme a buscar dirección y guianza de Dios y a buscar su consejo. No solo a buscar el consejo en personas que piensan igual que ellos o van a decir lo que nosotros queremos escuchar. Solo buscan interpretaciones bíblicas para cometer todo tipo de vagabundería que apoya su desenfreno y su inmoralidad. La Biblia dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros tenemos un llamado de Dios para este tiempo. La iglesia que espera a Jesucristo tiene un llamado de Dios para este tiempo. Y ese llamado tiene que ver con vivir como siervos de Dios. La Biblia utiliza 3 figuras para identificar al pueblo de Dios. Una figura tiene que ver con lo que es la palabra siervo. Otra es oveja. Y otra es soldado. Estas figuras no tienen voluntad propia, sino que su voluntad está sujeta a la voluntad de su amo o a su superior. Ahora nota lo siguiente. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, primera carta de Pedro, alabado sea el nombre poderoso de Cristo, en su capítulo 2, versos del 11 al 16. Mira qué lindo esto. Primera carta de Pedro en su capítulo 2, versos del 11 al 16, dice esta porción de la palabra, vivir como siervos de Dios. Y aquí hay varios puntos que quiero tocar en esta mañana. Dice el verso 11, amados, yo os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y dice también, verso 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, ya sea los gobernadores como por el enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad del Señor o de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y verso 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nota lo siguiente, querido hermano. Esta porción de la palabra
describe diferentes áreas en donde el libre albedrío opera abiertamente en la vida de muchos creyentes. Quiero repetir esto, hermano. Esta porción de la palabra que acabamos de leer describe diferentes áreas en donde el libre albedrío opera abiertamente en la vida de muchos creyentes. Lo primero es que la palabra comienza diciendo: absteneos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto significa mantenerse alejados de los deseos de la carne para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo que glorifique a Dios. Me gusta la palabra abstenerse, porque la palabra abstenerse tiene que ver mucho con algo que representa la voluntad propia. Quiere decir evita, quiere decir aléjate, quiere decir apártate. Lo que esté en tus manos, hazlo. O sea, abstenerte del deseo carnal que batalla contra el alma. Evita los deseos de la naturaleza caída, tanto en lo privado como en lo público. Y esto sí es un detalle importante, porque el mismo Señor nos habla en su palabra que nosotros debemos procurar guardarnos de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos está representada en lo que es la hipocresía. Y una cosa interesante de la hipocresía es que significa teatro, significa también engaño, significa doblez. Que hay muchas personas que tienen un comportamiento en privado y un comportamiento en público. Ahora nota que esa palabra dice de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallar contra el alma, esto quiere decir que hay una guerra constante en el espíritu que busca destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano. Y el hombre se resiste, hermano. El hombre quiere hacer las cosas no tomando en consideración el consejo de Dios, sino tomando en consideración el deseo de mi corazón, el apetito carnal que yo tengo. Y nota lo siguiente, que cuando tú caes ya en el pecado, Satanás se convierte en el vencedor, porque él busca todos los medios para matar el gozo, matar la paz y matar la utilidad que tú tienes como creyente. Ese libre albedrío que muchas veces procura satisfacer esos deseos carnales que batallan contra el alma, nos hace entender que estamos caminando de una manera correcta. Ahora mira lo que dice la palabra: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Quiero decirte que el mal manejo del libre albedrío nos puede encaminar a hacer cosas que produzcan cierto cuestionamiento a tu vida cristiana. Debes saber esto. Siempre que un creyente se encamina a modelar una conducta honorable, excelente y atrayente, despertará críticas, murmuraciones y las personas se levantarán en tu contra. Pero que se pongan guapos, que se manifiesten como se quieran manifestar. Pero yo prefiero agradar y honrar el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor.
Una tercera postura que tiene que ver con lo que más afecta el libre albedrío. Esto tiene que ver con el sometimiento. El sometimiento a toda institución humana. Dice la palabra, por causa del Señor. Oye bien esto, por causa del Señor. Quiero decirte que vivir como un verdadero ciudadano del reino, mostrando obediencia en este mundo para que Dios sea honrado y glorificado. Dios es honrado y glorificado cuando nosotros vivimos como verdaderos ciudadanos del reino. Y el verdadero ciudadano del reino muestra obediencia. Una conducta rebelde en la vida de un cristiano, esto trae deshonra y descrédito a Cristo. Hay una palabra que debe provocar una reflexión en la vida del creyente. Es la palabra que dice, por causa del Señor. Y esta palabra debe trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Y esto quiere decir que todo lo que vamos a hacer o a decidir debe producir una reflexión. Debe provocar una búsqueda de consejo. Y por la causa de Cristo debemos renunciar a los deseos y apetitos de la carne que nos pudieran encaminar a deshonrar a Cristo. Someterse significa estar dispuesto a estar bajo órdenes con una actitud de sumisión y de humildad. El pueblo de Dios debe vivir de forma humilde y sumisa en medio de cualquier sociedad impía, hostil y calumniadora. Hay que apartar el espíritu de rebeldía, el espíritu de desobediencia, que muchas veces nos encamina a razonar y nos hace entender que estamos caminando de una manera correcta. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y dice la palabra, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué quiero decirte, mi amado hermano, en esta hora? Que los creyentes debemos disfrutar la libertad que Cristo nos da, pero no debemos ponernos un velo o una máscara de libertad para encubrir lo que en realidad es pecado y maldad. Alabado sea el nombre de Cristo. La libertad cristiana nunca debe ser una excusa para la gratificación de una licencia moral. Muchas personas usan su libre albedrío para abrogarse varias licencias morales bajo una justificación interpretativa de la palabra de Dios. Muchos adoptamos licencias para no caminar bajo la autoridad y hacer lo que mejor nos parece. Muchas licencias para no caminar bajo el marco de la santidad y la obediencia. Licencias para irrespetar al esposo, para no amar a la esposa. Licencias para diezmar y ofrendar cuando yo quiera y lo que yo quiera. Otra licencia para venir a la iglesia cuando mejor me parece. Licencia para andar desordenadamente en cuanto a la vida sexual. Homosexualidad, lesbianismo, orgías
inmoralidad sexual, fornicación, adulterio. Licencia para guardar rencor y permanecer ofendido sin sentir la necesidad de humillarnos y perdonar. Licencia para hablar deliberadamente usando palabras corrompidas sin necesidad de poner freno. Y por último, licencias para caminar toda una vida en enemistad con un hermano y no dar paso para arreglar una situación. Querido hermano y amigo que nos escucha en esta mañana, Cristo nos ha hecho libres, pero esa libertad no la podemos usar como pretexto para hacer lo malo, sino una libertad que nos encamina a movernos como siervos de Dios, a movernos como soldados de Cristo, a movernos como ovejas del Señor. Este tiempo es muy peligroso. Este tiempo, como dice la palabra del Señor, estamos viviendo días malos, en donde el carácter del hombre sale a la luz. Y lo que sale a la luz es lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado mientras estuvimos viviendo sin la dirección y la guianza de Cristo. Habrán hombres amadores de sí mismos. El hombre amador de sí mismo es un hombre que se le hace difícil someterse a la dirección y la guianza del Señor. En este día oramos para que el Señor nos ayude, para que el Señor trabaje con nuestro corazón, para que el Señor nos moldee, para que el Señor incline nuestro corazón a buscar su dirección y su guianza, a someternos a su voluntad y sus propósitos, a apartar de nuestra vida el deseo, la intención y el interés de querer constantemente hacer el deseo de nuestro corazón y someternos a Cristo. Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias por esta palabra. Permite, Dios mío, que la misma sea de gran edificación para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Sean bendecidos mis amados hermanos. Dios le guarde. Dios cubra sus pisadas. Y el Señor incline sus corazones cada día más a buscar de su dirección y su guianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.